y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir. Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando el libro de Oseas y hoy llegamos al capítulo 13. Una de las historias más asombrosas de la soberanía de Dios es la historia de Robert Robinson, quien escribió el himno Fuente de la Vida Eterna. Él era un hombre que amaba a Dios y había escrito este himno, pero luego de un tiempo terminó apartándose de los caminos del Señor, hundiéndose profundamente en el pecado. Producto de esto llegó a estar en un estado de profunda depresión, por lo cual decidió viajar para tratar de aliviar su mente. En el transcurso de sus viajes, conoció a una joven que viajaba junto a él y le preguntó qué pensaba ella de un himno en particular que estaba tarareando y leyendo. Resultó ser el himno que él había escrito años atrás. Comenzó a llorar y le dijo: «Yo soy el hombre que escribió ese himno hace algunos años. Daría cualquier cosa por experimentar la alegría que experimenté en ese entonces». Según los historiadores, Robert Robinson volvió a dedicar su vida al Señor. Volvió a encarrilarse y fue restaurado a una gran comunión con Dios hasta el día de su muerte. Esta historia puede volver a repetirse una y otra vez con cualquier persona que decide regresar al Señor. Desafortunadamente, muchos deciden no regresar, y como resultado Dios tiene que traer su disciplina sobre ellos. Si retrocediéramos en el tiempo desde los días de Oseas hasta los días de Josué, descubriríamos que Efraín estaba en comunión con Dios. Era una tribu muy respetada. Ellos conocían a Dios, caminaban con Él y le servían. Hablaban de Dios a la gente y la gente los escuchaba. Pero cuando llegamos a Oseas, todo era diferente. La nación se había alejado completamente de Dios y se había hundido profundamente en el pecado. La lección que nos enseña este capítulo 13 de Oseas es que aunque en el pasado uno pudo haber sido fiel a Dios y haber sido utilizado por Él, uno puede terminar alejándose tanto de Dios en el pecado que termine siendo disciplinado por Él. Por eso es muy importante que todos los creyentes estemos continuamente regresando al Señor y su palabra. Efraín era la tribu más poderosa del reino del norte. A José se le dio una doble porción de la bendición de Jacob. Efraín fue elegido por Jacob para recibir los derechos del primogénito de José, aunque Manasés era el mayor. Cuando Efraín hablaba, la gente lo escuchaba. Tenía una fuerte influencia sobre la nación. Pero lamentablemente Efraín no usó esa influencia para animar a sus hermanos a seguir a Dios. Más por el contrario, les influenció al pecado. Efraín debía haber usado esa influencia para el bien, pero no lo hizo. En cambio, fue una trampa para el pueblo de Dios y una mala influencia. Efraín y sus líderes tenían una opción: usar esa influencia para el bien o para el mal. Ellos eligieron hacer el mal, afectando a toda la nación. Ahora hay 8 puntos que Oseas nos enseña en este capítulo. El primer punto es que Efraín solía enseñar la palabra de Dios con poder. La primera parte del versículo 1 dice: cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel. Hubo un tiempo en que Efraín era conocido por enseñar la palabra de Dios. Jacob había profetizado que Efraín lideraría. Esto lo podemos encontrar en Génesis 48. El primer rey de Israel fue Jeroboam I, que venía de la tribu de Efraín. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes 11:26 y capítulo 12, versículo 25. Hubo un tiempo en que Efraín enseñaba la palabra de Dios. De hecho, había tal poder y tal autoridad en la enseñanza de Efraín que la gente temía. Cuando leemos este versículo, uno no puede evitar recordar a hombres como Jonathan Edwards, que tuvieron el mismo efecto en las personas cuando predicaban. Se dice que a mediados de 1700, cuando predicó su famoso sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado,
La gente temblaba ante la idea de experimentar la ira de Dios. Algunos literalmente se paraban en medio del sermón y preguntaban qué tenían que hacer para ser salvos. Efraín en su tiempo fue conocido por ese tipo de poder. Eran conocidos por hablar la palabra de Dios, trayendo un efecto poderoso en la gente. El segundo punto que nos enseña Oseas en este capítulo 13 es que Efraín se apartó de Dios. La segunda parte del versículo 1 dice: mas pecó en Baal y murió. La última parte del versículo 1 es trágico. Efraín se apartó de Dios, se fue tras la adoración de Baal y murió. Jeroboam hizo 2 becerros de oro y puso uno en Betel y el otro en Dan. Esto lo podemos encontrar en 1 de Reyes, capítulo 12, versículos del 26 al 33. De hecho, crearon su propio festival para la gente. El pueblo de Dios asistía a esos lugares donde adoraban a un becerro de oro. Este rey alejó tanto a la nación de Dios que Dios literalmente permitió que su familia sea aniquilada como parte de su juicio. Esto lo podemos encontrar en 1 de Reyes, capítulo 15, versículos 29 y 30. El propio pueblo de Dios murió como resultado del juicio de Dios. En otras palabras, la nación recibió un castigo duro de parte de Dios porque se habían apartado de Él. Este grupo, que en un tiempo atrás estaba dedicado al Señor, terminaron apartándose de Dios, siguiendo una religión falsa que los llevó a la muerte. El tercer punto que encontramos en este capítulo 13 de Oseas es que Efraín se hundió cada vez más en el pecado. El versículo 2 nos dice: y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según entendimiento imágenes de fundición, ídolos, de toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Los israelitas pecaron al quebrantar el primer y segundo mandamiento, al hacer ídolos para adorarlos. El pueblo de Dios no se desarrolló en justicia. Por el contrario, se hundieron más y más en el pecado. Se hicieron imágenes de fundición, lo que significa que diseñaron y construyeron cuidadosamente sus ídolos. Contrataron artesanos expertos para elaborar sus ídolos. Dios había dado estas habilidades a los artesanos para que pudieran hacer cosas para Dios, pero no lo usaron para Él, sino para hacer ídolos. Estas personas sacrificaban a sus ídolos y luego besaban estas imágenes como si fueran algo sagrado. Al leer esto, quizás no veamos ninguna aplicación para nosotros. Al fin, no hacemos becerros de oro hoy en día con el fin de adorarlos. Cerca del final del primer siglo, el apóstol Juan escribió esto: hijitos, guardaos de los ídolos. 1 de Juan 5:21. También el apóstol Pablo advirtió a los creyentes del Nuevo Testamento en Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El potencial de hacer ídolos está presente en cada creyente. La idolatría sigue siendo una amenaza hoy en día. A cualquier cosa que le dediquemos más de nuestro tiempo, energía y recursos, llega a ser un ídolo. El cuarto punto que encontramos en este capítulo 13 de Oseas es que Efraín sería destruido por Dios. El versículo 3 dice: por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Así como la niebla y el rocío de la mañana desaparecen, Efraín, debido a su maldad, pronto desaparecería como parte del juicio de Dios. Ellos serían como la paja que es llevada por el viento, o como el humo de una chimenea que por un momento se ve y luego desaparece. La niebla de la mañana, el rocío, el humo y la paja son ilustraciones de cosas que son pasajeras. Están brevemente aquí y luego desaparecen sin que siquiera los recordemos. El quinto punto que encontramos en este capítulo 13 de Oseas es que Dios describe su relación con Efraín. Y esto lo encontramos en los versículos 4 y 5 que dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Aquí hay 5 realidades que se destacan.
La primera realidad es que Dios era su Dios. La primera parte del versículo 4 dice, mas yo soy Jehová tu Dios. Israel debería reflexionar sobre este punto, y nosotros también. El Dios soberano que es autoexistente es el Dios de Israel, y es también nuestro Dios. La segunda realidad que encontramos en estos dos textos es que Dios fue su Dios desde Egipto. El texto dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Dios fue el que había salvado a Israel de los egipcios, y de la misma manera fue Dios quien nos salvó de nuestros pecados. No fuimos salvos del pecado por algo que hubiéramos hecho, ni por ningún merecimiento, sino que fuimos salvos por la gracia de Dios. La tercera realidad que encontramos es que la nación solo debía conocer a Dios. La tercera parte del versículo 4 dice, no conocerás, pues, otro Dios fuera de mí. Desde un principio, Dios dijo a su pueblo que debían conocerlo solo a Él. Debían adorarle solo a Él y a nadie más. Dios desea ser conocido, y la forma de conocerlo es por medio de su palabra. Lamentablemente hay personas que estudian todo menos la Biblia. En muchas iglesias hoy en día se da muy poca importancia al estudio de la palabra de Dios. El conocer a Dios ha sido reemplazado por el entretenimiento. Muy pocas iglesias enseñan fielmente las Escrituras con el fin de que la gente pueda conocer verdaderamente a Dios. La cuarta realidad es que Dios es el único Salvador. El texto dice, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. No hay salvación en ninguna otra persona aparte de Dios. Dios no es un Salvador, Él es el único Salvador. La palabra de Dios es clara cuando enseña que uno no puede salvarse a sí mismo. Las obras no nos pueden salvar. Ninguna religión ni ningún líder religioso puede salvarnos. Solo Dios puede salvar. Vivimos en un tiempo donde a la gente no le gusta la declaración de Dios de que no hay salvación aparte de Él. La gente se inclina hacia la idolatría y ellos mismos se idolatran, pensando que pueden salvarse a sí mismos. La quinta realidad es que Dios se preocupa por su pueblo. El versículo 5 dice, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Dios no solo se preocupa por su pueblo, también les provee para sus necesidades. De hecho, la ilustración aquí es que Dios se preocupó y proveyó para su pueblo, aun cuando vivían en tierra seca. El Señor era su pastor. Sin Él no tenían nada. Él los condujo a la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. En el sexto punto que encontramos en este capítulo 13 de Oseas, Dios describe la causa de la ruina de Efraín. El versículo 6 dice, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Dios les había prosperado en gran manera y eso hizo que se volvieran orgullosos, olvidándose de Dios. Esta era la causa que originó su caída. En lugar de agradecer a Dios y darle la gloria, la gente se enorgulleció. Los israelitas se olvidaron de que era Dios quien los había bendecido con todas estas cosas. La prosperidad puede ser peligrosa ya que puede hacer que un creyente deje de depender de Dios, hasta el punto de alejarse de Él y olvidarlo. Uno puede pensar que su prosperidad se deba a su arduo trabajo, su inteligencia o su ingenio, y tomarse toda la gloria. Más bien debemos ser humildes ante Dios, debemos darle a Él la gloria que se merece. Siempre que tengamos éxito, tomemos un tiempo para darle las gracias a Dios. Nunca olvides que todos tus éxitos son una bendición de Dios. Dios da y también quita. En el séptimo punto que encontramos en este capítulo 13, Dios describe cómo se va a relacionar con su pueblo. Y esto lo encontramos de los versículos 7 al 14. Dios les dice a su pueblo que ya no será su protector ni su proveedor. De hecho, se relacionará con su pueblo como un león, un leopardo, un oso y una bestia salvaje. Ahora bien, todo esto son animales salvajes que vivían en la tierra de Canaán, y se sabía que eran feroces asesinos. Dios usa a estos animales como metáfora para decir que esta es la forma en que se va a relacionar con su pueblo.
Esta es una clara indicación que Dios iba a permitir que cosas terribles le sucedan a su pueblo. Él permitiría que naciones poderosas viniesen para dominarlos y destruirlos. No es coincidencia que Dios use estos mismos animales como el león, el leopardo, el oso y una bestia salvaje, ya que estos mismos animales son mencionados por el profeta Daniel en Daniel 7, versículos del 2 al 8. Sabemos que estos animales son una representación de las naciones gentiles que Dios permitiría atacar a su pueblo. Daniel 7:17 dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. La razón por la que Dios iba a permitir que estas naciones extranjeras dominen a Israel es porque ellos se habían alejado de Dios. Dios permitiría que la nación sea destruida porque se habían vuelto en contra de Él. Se habían vuelto contra la única persona que podía ayudarlos, de la única persona que realmente los amaba. Cuando el pueblo de Dios se aleja y se olvida de Él, se destruye a sí mismo, porque se aleja del único Dios quien puede ayudarlos y bendecirlos. Si te alejas de Dios y su palabra, te destruirás a ti mismo. Alejarse de Dios siempre es destructivo. Ahora Dios da una serie de declaraciones sobre su pueblo. La primera declaración es que no tenían ningún líder político o religioso que podía liberarlos. Versículos 10 y 11 dice: ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. No importaba cuántas conversaciones de paz podía llegar a tener Israel. Ninguna de ellas les traería paz y prosperidad como nación. Al hacer Israel negociaciones de paz con diferentes líderes políticos y religiosos, estaban buscando paz en la fuente equivocada. Dios les recuerda que en los días de Samuel les había dado un rey, y ese rey, ¿a dónde les había conducido? De hecho, Dios estaba enojado cuando les dio un rey. La razón por la que Oseas hace referencia a este periodo es para recordarles el momento en que como nación querían tener un rey. Dios le dijo a Samuel que no le habían rechazado a él, sino que habían rechazado a Dios mismo. Dios les dio como rey a Saúl, y luego tuvieron otros reyes que no eran de la elección de Dios. Darles un rey era una forma de juicio. Tendrían que aprender por las malas que Dios era mejor rey que cualquier hombre. Dios les dice que habían puesto su confianza en los líderes políticos y religiosos, pero ¿a dónde los habían llevado? Acudían a ellos en busca de ayuda, pero no recibían ninguna ayuda de parte de ellos. El pueblo de Dios comete un grave error al poner su confianza en el gobierno o en la religión. Nuestra confianza debe estar únicamente en nuestro Dios. La segunda declaración es que estaban atados al pecado y su pecado daría a luz el juicio de Dios. Esto lo encontramos en los versículos 12 al 14, que dice: atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Dios les dice que había llegado la hora de juzgarlos. En el versículo 12 aprendemos que es posible que el creyente acumule pecado en su vida. Si el pueblo de Dios no confronta su pecado y lo trata, Dios traerá su disciplina. Según el versículo 13, el juicio de Dios vendría como los dolores de parto antes del nacimiento de un niño. El juicio de Dios ya no podía atrasarse más. La maldad del pueblo había llegado a un punto donde Dios tenía que traer su juicio sobre la nación. De hecho, en el versículo 14, Dios llama a la muerte y al Seol para que hagan su obra en este juicio. Hay una maravillosa verdad también aquí. Dios puede salvarnos de Él mismo. Dios puede darnos vida. Dios puede salvarnos de la destrucción. Dios es el único quien puede darnos realmente salvación. Dios puede extendernos su misericordia, gracia y compasión. Pero todo esto depende de que nos volvamos a Él. El apóstol Pablo citó a Oseas capítulo 13, versículo 14,
en su carta de 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, y él usa esta cita para mostrar que Jesucristo nos salva del pecado, la ley y la condenación. En el octavo punto que encontramos en este capítulo 13, Dios describe lo que va a hacer con su pueblo. Y esto lo encontramos de los versículos 15 al 16. Hay dos acciones específicas que Dios va a hacer. La primera acción es que aunque habían experimentado prosperidad, Dios detendría sus bendiciones. Versículo 15 dice: aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Dios haría que todo lo que florezca se seque. Dios puede quitar la prosperidad de su pueblo si ellos se alejan de él. Efraín era el más productivo de sus hermanos. Pero el viento del oriente, una ráfaga del Señor, se levantará en el desierto. Todos sus manantiales se secarán y todos sus pozos desaparecerán. Todo lo valioso que poseían sería saqueado y se lo llevaría. La segunda acción es que aunque habían experimentado prosperidad, Dios traería su juicio. Y esto lo encontramos en el versículo 16, que dice: Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Samaria debía sufrir las consecuencias de su pecado. Dios menciona específicamente a Samaria porque ahí estaba la sede política y religiosa. Dios permitiría que sus líderes políticos y religiosos, que los habían conducido al pecado y habían alejado al pueblo de Dios, experimentaran su juicio. Dios estaba tan enojado con ellos que permitiría que un ejército invasor asesinara a sus niños, estrellándolos contra el suelo, y a las embarazadas les abrirían sus vientres con espadas. Todas estas atrocidades eran prácticas por las cuales los asirios eran famosos. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Te gustaría sufrir por las consecuencias de tu pecado? Y la respuesta de seguro es que no. Gracias a Dios no tienes que hacerlo. Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Él pagó la deuda de tus pecados. ¿Por qué no vienes a Él en arrepentimiento y fe? Él promete perdonarte y limpiarte de todo tu pecado. Dios te bendiga.